análisis y la crítica, sino también hay factores que no tienen que ver con el intelecto aparentemente, pero que influyen en la manera en que nos comportamos. Y entonces, los tests famosos de inteligencia que los psicólogos clínicos hemos utilizado durante mucho tiempo, serían prácticamente inválidos si solo nos dirigiéramos al aspecto del razonamiento. Por eso hacemos una batería completa de pruebas psicológicas, acompañada también de entrevistas y de observación en la práctica, para poder hacer esto más completo y que observemos al ser humano de manera holística, no solamente el denominado coeficiente intelectual o cociente intelectual que durante décadas y sobre todo acá en Occidente ha predominado. Tenemos que contemplar también lo social y lo emocional. Entonces encontramos que ya para 1985 podemos hablar de inteligencia emocional a nivel popular, a nivel general, pero ya desde el 64 y el 66 había textos que lo mencionaban. Es decir, no es nada nuevo, realmente ya tiene tiempo, sin embargo se dio una oleada de estos temas y lo veremos a continuación. También se propuso un modelo de inteligencia emocional por ahí de finales de los 80 del siglo pasado. Por ahí del 83 encontramos que existió un libro denominado Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica, que ya nos hablaba que el puro CI, el puro coeficiente intelectual o IQ, no explica todo lo que es la capacidad cognitiva del ser humano. ¿Por qué? Pues porque ya se mencionaba desde los 80 del siglo pasado que no se tenían en cuenta las dos inteligencias que ahora son indispensables para observar y aplicar. Es decir, la interpersonal y la intrapersonal. Tipos de inteligencia desde la perspectiva blanda, desde la perspectiva humana, donde hablamos con nosotros mismos, donde nos conocemos mejor a nosotros mismos y donde podemos relacionarnos con otras personas de manera empática, asertiva y dándole resolución a los problemas, solucionando todo tipo de situaciones de la empresa, no solo por el raciocinio, no solo por yo te gano, sino por la interacción con las demás personas. Y aquí la famosa Biblia de la inteligencia emocional. Daniel Goleman fue un psicólogo que cuando culminó su doctorado en Estados Unidos, presentó su tesis de psicología y habló de la inteligencia emocional. Entonces se puso listo, se puso con un enfoque mercadológico y lo publicó en el 95, finalizando el siglo pasado, el milenio anterior. ¿Y qué encontramos? Que se hizo famoso porque se volvió un bestseller de inteligencia emocional. A tal grado que después sacó uno de inteligencia emocional en los niños, otro de inteligencia en los adolescentes, uno más en la empresa y así fue sacando varios textos que en realidad tienen el mismo fundamento y en investigaciones científicas desde principios del siglo pasado ya se hablaba de este concepto. Pero él nos lo popularizó y gracias a él lo tenemos tanto en juego, en aplicación. Aunque sí hay que decirles algo, hay muchos teóricos que no están de acuerdo con el concepto de inteligencia emocional porque mencionan que es solamente una tipología de nuestra personalidad, que por nuestras actitudes y características propias es que tenemos esta denominada inteligencia emocional. Pero bueno, si vamos a estudiarlo y si vamos a darle una sistematización y lo vamos a aplicar en las organizaciones, qué mejor que contemplarlo como concepto. De ahí que Goleman concluyera que el CI no es un buen predictor del desempeño exitoso. No significa que porque un niño saca puro 10 en el colegio, en el bachillerato, en la carrera, en el posgrado, ya con ello va a tener un desempeño exitoso. Y no hablamos únicamente de dinero o de triunfo profesional, sino de todos los ámbitos de la vida en equilibrio y en plenitud. El número de la calificación no representa el verdadero aprendizaje y aunque así lo fuera, tampoco desempeñaría de manera exitosa sus actividades solo por tener pura calificación elevada. Por lo tanto, esa que denominaban inteligencia pura hacia el ámbito cognitivo no garantiza el buen manejo de los problemas que se nos pueden presentar a diario para poder tener éxito en la vida. Importante entonces reconocer que la inteligencia como la conocemos en general es importante, es buena, sí, pero tiene que ir aderezada, tiene que ir complementada con estos ámbitos sociales y emocionales propios. Entonces Goleman hace un recuento en esta inteligencia emocional y nos vuelve a comentar, nos repite, hay inteligencia intrapersonal al interior de nosotros mismos e interpersonal con las demás personas. Vamos a tratar de esto durante los siguientes minutos, vamos a comentarlo y encontramos entonces que las respuestas emocionales
se pueden aprender y por lo mismo también se pueden regular. Ya no basta aquello de que pues yo nací impetuosa, yo nací colérico, yo soy muy triste en mi forma de comportarme, yo tengo ya una manera de ser. Sí, ese es el bagaje que traemos posiblemente por herencia o por lo que aprendimos desde pequeños, pero puede darse una reeducación de los aspectos emocionales para poder entonces aprender a regularlos y a aplicarlos en las organizaciones. Entonces, si lo logramos, parte será por un proceso propio de aprendizaje, posiblemente de psicoterapia, de capacitación y desarrollo en la empresa, pero también de madurez. Es decir, ya conforme vamos creciendo, vamos experimentando en la vida cotidiana y nos damos cuenta qué es posible hacer y qué es mejor callar o no hacer, porque podemos dañar el aspecto de la relación social. Entonces, lo que buscamos es equilibrar dos grandes fuerzas. ¿Cuáles son esas? La naturaleza biológica, nuestro temperamento y lo que aprendemos en las normas de convivencia, es decir, nuestro carácter. La personalidad está integrada por estos dos grandes bloques, el temperamento, que tiene que ver con lo biológico, y el carácter, que tiene que ver con la convivencia y el aprendizaje social. Si logramos equilibrar estos dos grandes ámbitos, podemos estar hablando de un buen desarrollo de la inteligencia emocional. Recordemos que las instituciones educativas, como la UCS, por ejemplo, fomenta el aprendizaje de competencias. Entonces, la inteligencia emocional pertenece a este tipo de competencias denominadas actualmente blandas, que son tan importantes como las del estudio, el razonamiento y las características técnicas. Necesitamos, por ello, equilibrar, buscar ese equilibrio que es muy difícil conseguir en nuestra vida, que aún sabiendo, aún identificando los elementos, no siempre lo logramos, pero hay que intentarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no existen emociones positivas o negativas. Es decir, no tienen una valencia por sí mismas las emociones. Solamente hay emociones y como consecuencia tendremos una respuesta de la persona ante determinadas situaciones. Es decir, lo que los conductistas veían como estímulo y respuesta. Si nuestra situación se presenta grave, posiblemente nuestra respuesta sea una emoción de temor, de cólera, de impresión, y por ello esa emoción será válida ante esa situación. Si son emociones útiles, nos traen un beneficio. Si no son útiles, entonces están de más. Lo importante para considerarse útil es que se encuentren en función del contexto donde nos estamos desempeñando. Por ello, en un trabajo, como emprendedores, empresarios, empleados, en una organización, ¿será correcta nuestra actitud? ¿Será buena nuestra manifestación emocional siempre y cuando el contexto lo amerite y la emoción sea útil para las partes involucradas? Porque si decimos que para mí, pues sí, qué bonito, yo puedo actuar como yo quiera, como a mí se me dé la gana, de manera inmadura, y voy a decir que para mí es útil, para mi contexto fue beneficioso y por lo tanto lo considero como algo positivo. No, estamos hablando de una relación entre personas, no solo conmigo mismo. Dejemos a un lado ese egoísmo y tratemos de integrarnos en equipos de trabajo colaborativos. Ahora bien, las emociones básicas, hay algunos autores que mencionan que solamente hay 4, pero algunos amplían a 6 y otros incluso dan otros ejemplos. Pero principalmente cuando hablamos de emociones, mencionamos sorpresa, asco, miedo, felicidad o alegría, tristeza y posiblemente enfado o ira. No debemos confundir, aunque normalmente hablamos en forma cotidiana como si fueran lo mismo, las emociones de los sentimientos. Si hay un impulso, brota una emoción, y si esta emoción persiste en el tiempo por esa utilidad que tiene en ese contexto y se vuelve parte de nuestra manera de actuar y convivir, llegará a ser un sentimiento. Pero mientras puede ser únicamente un impulso, una emoción de manera temporal. Esta respuesta entonces puede ayudarnos a relacionarnos con todo ese mundo que nos rodea, con los estímulos, con las situaciones, con las personas e incluso con nosotros mismos. Por ello, estas respuestas emocionales son adaptativas. Todos las tenemos. Tiene que haber una emoción efectiva.
necesitamos sacar esos impulsos y esas emociones y manifestarlas de manera sana, de manera equilibrada con los demás y según la situación o la organización donde nosotros estamos trabajando. De ahí sacamos entonces que las respuestas emocionales son positivas cuando sus consecuencias también lo son. Si yo hago un berrinche y con ello voy a alterar a otras personas y el ambiente de trabajo se va a dañar, entonces no es una emoción positiva. Si yo hago un berrinche y con ello genera que mi superior o el dueño de la empresa me despida, pues tampoco fue positiva. Por ello tenemos que observar y analizar claramente cómo estamos actuando para no hacerlo de manera inapropiada en el aspecto social y en concreto en el ámbito laboral. Veamos entonces que si nos comemos las emociones, si nos tragamos esos sentimientos de tipo espontáneo, vamos a tener un costo muy elevado, tanto físico como mental. Entonces, ¿qué tenemos? Si nos tragamos nuestras emociones y no las canalizamos, no las expresamos, podemos tener gastritis, colitis, úlceras. Algunos autores incluso hablan de teorías en donde llega a intervenir o a dañar al organismo de tal forma que pueda haber algún tipo de cáncer. Es decir, un daño físico a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, si nosotros hacemos ese entripado que llamamos, en donde no expresamos nuestras emociones sana y abiertamente. Entonces necesitamos competencias emocionales, es decir, observar, analizar, aprender y saber elegir cómo vamos a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. No actuar como lo haría un animalito de manera espontánea, sino de forma razonada, analizada, controlada y bien dirigida para que las emociones sean positivas y en un buen entorno, en un buen contexto. Entonces, Goleman, en su libro de inteligencia emocional y en toda su teoría, nos habla de algunos componentes que tienen estas emociones. Y vamos a analizarlas también en el contexto de COVID-19. Es decir, no podemos actuar y manifestar nuestras emociones en un carácter de la llamada normalidad al momento ahorita de la pandemia, al momento en que nos encontramos con una mínima actividad laboral o de estudio y donde las relaciones ahora no están tan cercanas, no hay tanto abrazo, no hay beso, no hay apretón de manos, no hay mirada ojo a ojo, ¿verdad? Sino que tenemos que ayudarnos de estas nuevas tecnologías que son muy útiles y con lo cual la Universidad de Jalapa ha respondido inmediatamente a esta necesidad social y de los estudiantes para ahora tener las clases de los posgrados, por ejemplo, por estas vías de plataforma, estos webinars para ustedes y otras actividades laborales también de la misma universidad. Veamos entonces los elementos de las emociones. Primero, antes que otra cosa, el autoconocimiento emocional. No puedo estar por la vida viendo cómo se comportan los demás, evaluando y criticando. Lo primero que necesito es ver quién soy yo, cómo soy yo, qué emociones normalmente se manifiestan en mi persona, de qué manera expreso sentimientos, emociones, actitudes. Y para ello necesito conocerme a mí mismo, los propios sentimientos, las emociones y cómo nos van a influir. ¿Y cómo logramos este autoconocimiento emocional? Pues primero dialogando con nosotros mismos, es decir, el autoconocimiento básico. ¿En qué instante del día o de la vida podemos acudir a este autoconocimiento? Cuando nosotros reflexionamos, cuando analizamos, en el momento en que hacemos oración también, quien sea creyente, el que hace meditación, es decir, cuando volteamos hacia adentro de nosotros mismos en la introspección y nos vamos conociendo mejor. Por ello, no es conveniente únicamente expresar emociones a diestra y siniestra y tampoco vivir hacia afuera en lo social. Necesitamos un equilibrio al vivir hacia adentro de nosotros mismos, al conocernos mejor y cómo actuamos y también en la relación interpersonal, social. Entonces, en este autoconocimiento de las emociones, no debemos tomar decisiones cuando nos encontremos en desequilibrio. Es decir, como el angelito y el diablito están continuamente alterando nuestro equilibrio emocional y que nos dicen aparentemente qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que debemos hacer nosotros es equilibrar nuestro estado de ánimo, porque si estamos muy alegres y excitados o tristes y melancólicos, seguramente nuestras decisiones no serán las mejores. Y en alta dirección debemos tomar decisiones acertadas, ecuánimes, en equilibrio y que beneficien a la organización.
No podemos hacerlo entonces solo de manera impulsiva o, como se dice vulgarmente, de manera visceral. No muy alegres y excitados, no muy tristes y melancólicos. ¿Qué se recomienda aquí? Pues ya lo decían los abuelos, ¿verdad? Consúltalo con la almohada. Es decir, deja que pase un tiempo, equilibra tus estados de ánimo para que no tengas que actuar de manera impulsiva. Segundo punto que nos dice Goleman de las emociones, debe haber un autocontrol emocional. Y eso no significa represión, eso no significa tragarme los problemas y las emociones y explotar después, porque ya vimos que hay daño físico y emocional. El autocontrol implica reflexionar, analizar, dominar esos sentimientos y emociones para no actuar como en el punto anterior, ciegamente. Es decir, nos conocemos, nos tranquilizamos y luego vamos a reflexionar para tomar las mejores decisiones. Y ustedes podrán decirme, sí, pero ¿qué hay, por ejemplo, con un urgenciólogo? En este momento, el personal de salud que tiene que atender a tantas personas contagiadas con COVID-19 o con otros padecimientos. Bueno, ellos están entrenados mental y emocionalmente, o así debieran estarlo, para poder reaccionar mucho más rápido que nosotros, pero hacerlo con un autocontrol emocional para beneficiar a los pacientes y sus familiares. El tercer punto, la automotivación. No se trata solo de expresar las emociones, ¡ay, qué feliz estoy! Y andar todo el día riendo, como se dice vulgarmente, y con el perdón de la palabra, como bobito, ¿verdad? No, no se trata de andar siempre mostrando los dientes y sonriendo, o siempre taciturnos, serios, muy concentrados porque tenemos que hacerlo en el trabajo. Se busca ese equilibrio donde enfoquemos nuestras emociones hacia objetivos y metas. Por eso hablamos de la organización. No es solo la automotivación personal, sino dentro de nuestras instituciones. Por ello, entonces, vamos a mantener la motivación atenta a las metas, no a los obstáculos, buscando ser optimistas, buscando ser realistas, con los pies sobre la tierra, pero con optimismo, siempre motivados a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Llegó el COVID, nos transformó todo completamente, nos cambió el panorama. ¿Qué hay que hacer? Adaptarnos. ¿Qué hay que hacer? Ser creativos, innovar, darle la vuelta a los problemas y resolver las cosas. Porque si nos quedamos clavados con el que antes era diferente, ahora ya no sé cómo lo voy a hacer. Uy, ya de plano el gobierno nos imposibilitó. No, tenemos que ser proactivos, tenemos que reaccionar ante esta pandemia y utilizar nuestras emociones para motivarnos hacia nuestras metas y nuestros objetivos. El punto número 4 que Goleman nos menciona dentro de las emociones es la empatía. Dijimos al inicio de esta plática, necesitamos una comunicación empática y asertiva. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones interpersonales. No vivimos en una isla, no somos el farero de una isla, estamos solos durante toda nuestra jornada de trabajo. Por lo regular, tenemos interacciones con compañeros, con superiores jerárquicos, tenemos relaciones con clientes, con personas que nos rodean. Por lo tanto, esas relaciones interpersonales deben manifestar y nosotros debemos observar las señales que por lo regular son inconscientes y no verbales para entender a la persona. Cómo camina, cuál es su postura, cómo es su mirada, el tono de la voz con el que se dirige hacia nosotros. Es decir, ponernos en el lugar de las emociones que está viviendo la otra persona para entonces regular esta relación. Vaya problema, ¿verdad? Qué difícil, porque en ocasiones ni nuestras propias emociones podemos regular y ahora ya queremos que también seamos empáticos y asertivos con los demás. Y luego pensamos, ¿y quién es asertivo y quién es empático conmigo? ¿Verdad? Bueno, pues desafortunadamente hay que empezar. Alguien tiene que iniciar y es como el juego ese de las piezas o fichas de dominó, que cuando uno empieza se va con otro más, hasta que todos lo logramos. ¿A poco no hemos visto en nuestra empresa que hay personas que andan, como se dice vulgarmente, con una jetota, que no saludan, que ni voltean a ver? Y cuando nosotros los saludamos, a veces ni nos contestan. Pero poco a poco, después de un tiempo de estar llevando a cabo estas conductas, hay seres humanos que sí reaccionan y comienzan a responder. Y al rato entran en confianza y lo hacen igual que nosotros, generando un clima laboral mejor. Ahora que está la epidemia del COVID, seamos todavía más empáticos con las personas que no tienen la oportunidad de un ingreso, con las personas que sí tienen que salir por fuerza a trabajar, con aquellos que están en gran riesgo como el personal de salud. Seamos empáticos. Lo menos que podemos hacer
es que quienes no tenemos obligación de salir, permanezcamos en casa. Y cuando tenemos que hacerlo, salir, tengamos entonces que ir directamente, de manera concreta, a resolver lo que tengamos que hacer y con la misma regresar a casa. Guardando siempre la sana distancia, manteniendo siempre la postura de limpieza de un ambiente saludable y tratando de no contagiarnos ni contagiar a otras personas. Empatía. Ahora bien, aparte de reconocer emociones y sentimientos en los demás, necesitamos comprender e identificarnos con las personas. ¿Por qué? Porque hay que ser personas empáticas y hay que ir incrementando nuestras competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Oye, pero entonces, ¿cómo le hago? Tú me estás diciendo que tengo que hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, primero con el autoconocimiento, segundo con el autocontrol, tercero con la empatía, pero cuarto, también estudia, también dedícate a aprender cómo hacerlo. Así como los niños pequeños, aunque no es lo mejor, pero se aprenden de memoria las tablas de multiplicar, bueno, nosotros también tenemos que ir a un curso, ir a un taller, hacer un posgrado, investigar en Internet, preocuparnos por estas competencias blandas para lograr ser más empáticos, comprender e identificarnos con las personas que expresan sus propios sentimientos y emociones. Y el quinto punto está vinculado con las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Hoy en día tenemos esto, redes sociales virtuales. Creemos que eso son las redes sociales, pero hay que agregarle virtuales. Las verdaderas redes sociales son las que tenemos con las personas con quienes tratamos. Ahora, en esta época de pandemia, por supuesto que las redes virtuales nos están favoreciendo tremendamente, pero en cuanto esto se termine, en cuanto volvamos a esa llamada nueva normalidad, necesitamos continuar con estas buenas relaciones interpersonales porque nos hacen ser felices, nos hacen realizarnos con nosotros mismos y con los demás. Y con ello, nuestro desempeño laboral se incrementa, mejora, el clima organizacional mejora también. Por ello, las relaciones interpersonales deben llevarse a cabo con el correcto manejo de las emociones. Esto es tan importante que incluso universidades prestigiosas del mundo como Harvard han desarrollado materias optativas de la psicología de la felicidad o la psicología positiva. Antes los psicólogos clínicos nos enfocábamos a la salud mental y la enfermedad mental. Éramos como el equivalente al psiquiatra, pero no damos medicamentos hacia las enfermedades, hacia lo malo. Hoy no. Hoy podemos actuar en las empresas, en el consultorio clínico y con las demás personas, tratando de hacer un mundo mejor, generando felicidad para nosotros mismos y para los que nos rodean. Es decir, la psicología también cambió su enfoque y se adaptó a la modernidad buscando la felicidad dentro del desempeño laboral. No nos vayamos con la finta que hay que trabajar serios, formales y con la cara de fuchi. No nos vayamos con la finta de que aquel que sonríe y trata bien a los demás, no está trabajando, se está haciendo tonto. No, se puede trabajar y ser feliz. Se puede uno desempeñar laboralmente y estar contento. De ahí el hashtag felicidad productiva. Podemos ser muy productivos y también estar felices. Por ello, entonces, hablemos de la inteligencia emocional, en concreto, cuando seleccionamos al personal y esas personas que trabajan con nosotros, ¿por qué es que últimamente se enfatiza tanto que dominen la inteligencia emocional y las otras habilidades blandas? Debido a que si tienen esa inteligencia emocional, es más probable que se dé el éxito comercial y específicamente las ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por conocer a la otra persona, por conocerse a sí mismo, por no dejarse vencer, por ser automotivado y porque estos trabajadores que nosotros tenemos, que conocemos o que podemos ser nosotros mismos, vamos a reconocer y controlar nuestras emociones, pero también las de los clientes. Importantísimo ahora que el vendedor, el trabajador, el directivo de una empresa no solo conozca su giro y su producto, sino que también pueda tratar a sus clientes de la mejor manera. Los cursos de atención y servicio al cliente se fundamentan, entre otras cosas, en la empatía, la asertividad, una buena comunicación y con ello la inteligencia emocional bien desarrollada.
¿Por qué entonces con inteligencia emocional los empleados son más solicitados? Bueno, pues porque esta tendencia cada vez es más fuerte al momento en que en la entrevista muchos, aunque no debieran, someten a gran estrés o incomodidad a los postulantes para examinar sus reacciones y con ello observar la capacidad que tienen para lidiar con sus emociones. Insisto, no debieran, porque un enfoque así llega a ser agresivo, llega a violentar. Lo que sí es necesario es que la persona tenga la capacidad. Entonces, es importante poder sobrellevar el estrés y manejar la incomodidad. Por eso vemos que incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ahora ya sacó su norma de prevención de riesgos psicosociales, dentro de lo que está precisamente el manejo adecuado del estrés y de la ansiedad, entre otros múltiples factores. Entonces, la selección de personal que antes se hacía al momento en que se solicitaba un título profesional, las calificaciones de las materias o incluso la experiencia laboral y sus conocimientos técnicos, prácticamente ya terminó. Es decir, todo esto se requiere sí, pero ahora se requieren las habilidades blandas, además de todo lo anterior. Hemos evolucionado, requerimos las habilidades interpersonales, las gestiones emocionales y entre otras cosas vemos negociación, solución de conflictos o de problemas, la comunicación de la que tanto hemos hablado, el trabajo en un verdadero equipo colaborativo y no solo como un grupo más que se integra aparentemente, pero que cada quien da únicamente la parte que le correspondía. Se busca también la proactividad y que seamos creativos e innovadores. Todo esto va vinculado con la inteligencia emocional. Y un detalle a favor. Esta maestría que hoy estamos nosotros respaldando, denominada Alta Dirección Gestión Administrativa, tiene entre sus materias múltiples contenidos que van ligados a esta inteligencia emocional y a este tipo de elementos blandos. Por ello es tan importante el contar con profesores especializados y con un plan de estudio reconocido como el que tiene la UCS para esta maestría en particular. Ahora bien, hay un relevante crecimiento de los aspectos emocionales en el trabajo, debido a que, pues a que prácticamente todas las empresas en nuestro país, muchas de ellas, la gran cantidad, van hacia el sector terciario. Es decir, nos vamos a los servicios. Ya el campo se le da menor importancia a la pesca, a todo lo que es ganadería y demás. Pero también en las fábricas hay poco proceso. No es relevante en cuanto a número de trabajadores o de empresas. Lo es por su importancia, mas no en el sentido en que prácticamente todos los trabajadores estamos en el sector terciario. Y para ello es indispensable la inteligencia emocional. Si no, lo que estamos haciendo, además de trabajar de malas, molestos y con la posibilidad de que nos despidan, es estar corriendo a los clientes, es estar dañando la organización donde trabajamos y con ello no ser productivos. Hay que darle un vuelco a esto y educar a nuestro personal, entre otras tantas cosas, en inteligencia emocional. Parte de ello es precisamente este símbolo, compartir. Compartamos todo conocimiento que tengamos que les sea útil a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores y, por qué no, también a nuestros superiores. En esta ocasión, este webinar que trata de inteligencia emocional que compartimos con ustedes, que seguramente la grabación se pondrá también en un canal de YouTube y con ello se extenderá a las personas que esta noche no pudieron verlo en vivo y en directo, pero que la Universidad de Jalapa, siempre contribuyendo con la sociedad, seguramente lo compartirá para que más personas se vean beneficiadas con él. Es decir, nosotros hablamos de inteligencia emocional, pero también hablamos dirigido a las empresas y en particular en este momento en que no podemos estar todos juntos, hay mayor distancia social dentro de la organización, necesitamos más enfoque hacia la higiene, hacia las medidas específicas al interior y con los clientes. Tiempo clave, época específica para hacer más conciencia en este autoconocimiento y autorregulación de las emociones. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Han estado muy atentos. Esperemos que con sus preguntas y al momento en que yo les pueda dar respuesta, podamos sacarle todavía más jugo, más provecho a esta breve exposición. Estoy a sus órdenes.
Bueno, maestro Fuentes Purón, muchas gracias por su valiosa participación y destacada participación. Ahora vamos precisamente a la sección de preguntas, agradeciendo pues obviamente todas las valiosas contribuciones. Si gustan, vamos a identificar si hay aquí en el chat alguna de las preguntas, o bien, si no, de otra forma, pues daríamos paso a lo siguiente, que es precisamente la presentación de esta maestría. No sé si alguien quisiera participar voluntariamente y hacer una pregunta, porque en sí, en el chat no se han dispuesto como tal. Si quiere, damos espacio. Ahorita llueven. Bueno, ya por aquí tenemos a una. Y felicitaciones, por supuesto, de la maestra, que además es una catedrática de nosotros, la maestra Concepción Acosta. Oni, Le está mandando a felicitar, y además está muy gracias. contenta por lo que todos reconocemos que el día de hoy es. Gracias. Saludos, Connie. Entonces, si gustan algún miembro del público que quisiera participar voluntariamente haciendo una pregunta al maestro Juan Carlos Fuentes Purón. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, maestro, bueno, antes que nada, felicitarlo por este webinar. Gracias, René. Es información que siempre nos ayuda. Yo creo que siempre es importante saber responder con la intensidad correcta ante cualquier situación, ¿no? Y esto pues, nos da elementos y nos da bueno, herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar a dar respuestas correctas con la intensidad correcta en cualquier momento, ¿no? En la parte laboral y en la parte personal, ¿no? Claro. Sí, hay personas que se sienten mal porque un día están tristes o hasta se sienten casi deprimidas, pero esto es normal. Todos los seres humanos podemos estar tristes, podemos estar eufóricos, contentos, aparentemente aplanado nuestro estado afectivo. Es decir, depende de lo que estemos viviendo. No siempre vamos a estar tristes y no siempre contentos. Sin embargo, en este momento de pandemia, la recomendación es automotivarnos. Es decir, todos los días nuestro buen baño, los que tenemos que rasurarnos, hacerlo, los que tengamos que vestirnos adecuadamente para los compromisos, es decir, también tener nuestros horarios acostumbrados y no dejar de lado nuestra vida cotidiana, porque muchas personas, por el hecho de estar en casa, dicen, pues entonces hoy no me baño, hoy no me arreglo, hoy no hago, hoy no torno, y después se va alterando incluso el ciclo de sueño, y sabemos que la alimentación y el sueño son vitales para poder estar motivados y hacer las cosas adecuadamente. Si hay alguien que no está yendo a trabajar, que tiene horas de gusto, de esparcimiento, de tranquilidad, pues qué mejor aprovecharlas para tener este tipo de webinars, para leer más, para investigar en internet, para poder perfeccionar su labor del trabajo, para inventar alguna otra forma de comercio, negocio, alguna manera empresarial, qué sé yo, ¿verdad? Hay mucho por hacer para automotivarnos, para estar contentos, pero también para no exagerar. Es decir, si tenemos 5 o 6 días de la semana trabajando arduamente, aún en la pandemia, pues sábado y domingo tratemos de descansar, la tarde del sábado, el domingo, siempre estando atentos a nuestra familia, a las necesidades de los más pequeños o más débiles, porque ellos también lo están sufriendo como nosotros y peor. Imaginemos a esos niños de primaria, secundaria, que están en estos momentos estudiando como lo estamos haciendo ahorita nosotros con el webinar, pero que no pueden salir, que no pueden sacar su energía, que sus emociones las tienen que contener, que no pueden ver a sus amigos o amigas, que no pueden ir a los lugares de diversión, convivir con otros. Imaginen cómo se están sintiendo. Entonces nosotros podemos ser catalizadores de ellos si nosotros estamos bien automotivados, regulamos nuestras propias emociones y podemos ayudarlos también a ellos. Bueno, aquí ubicamos otra pregunta, maestro, de la maestra Concepción Acosta, que ¿Tiene? le pregunta cómo convence a los empresarios sobre la importancia del tema. ¿Cómo convencer a los empresarios de la importancia de la inteligencia emocional? Efectivamente, de la ¿Sí? inteligencia emocional ante el COVID-19.
Bueno, de entrada el COVID es precisamente un punto de inflexión, es una coyuntura donde nosotros podemos abordar a los empresarios en este sentido. Como ustedes lo escucharon en la presentación, soy vicepresidente de capacitación en Canaco, donde también Connie participa y otras personas más profesionales estamos con los empresarios, y estos son momentos de hacer esfuerzos comunes. Por ejemplo, este webinar con dedicatoria para todo el que quiere escuchar, aprender, comprender algo mejor. En el caso de los empresarios pasa lo mismo. Las cámaras, las asociaciones, tenemos que unirnos y tenemos que dar este tipo de conferencias o webinars para que ellos reflexionen y se convenzan. En ocasiones no están dispuestos de primera instancia a pagar la asesoría o la capacitación. Sin embargo, si les manifestamos lo que hoy vimos, si los convencemos de que es necesario que primero ellos estén bien y luego que su cuerpo directivo también lo esté, y les manejamos, les demostramos cómo puede ser más productiva la persona, no desechando materiales, no echando a perder, no faltando tanto, no llegando tanto tarde, disminuyendo la cantidad de accidentes, mejorando el clima laboral, estableciendo la norma oficial mexicana de los riesgos de tipo psicosocial. Si todo esto lo hacemos con los empresarios, ellos saben muy bien que les conviene, ellos saben muy bien que es necesario por lo productivo, pero también por lo humano. Es decir, no podemos mercantilizar el conocimiento, tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que darles este tipo de asesorías también. Nos pregunta María Teresa Ortiz López acerca del enfoque de Rafael Vizquerra, maestro, en relación a la emoción. Que bueno, que él prácticamente pues es un estudioso y no nos dejará mentir de las emociones. ¿Sí? Hemos estado mencionando en esta noche precisamente la importancia de las emociones y que hay dos grandes campos de estudio. El que se trata de la inteligencia emocional como concepto y el de las características de personalidad que nos pueden ayudar a regular estas emociones. Nos pregunta Enrique, ¿cuál cree usted que sea la parte más difícil para lograr la inteligencia emocional? Bueno, pues hay múltiples elementos, pero lo principal siempre será el autoconocimiento, el partir de nosotros mismos. Si hay en la exposición, es muy fácil observar, evaluar y criticar a los demás, pero hay que comenzar por nosotros mismos. Hay que desprendernos de esos prejuicios, de esos paradigmas y tratar de analizar nuestro propio sentir. Esa es la parte más difícil, la propia, porque cuando nosotros estamos en contacto con nosotros mismos y buscamos equilibrar nuestros estados de ánimo, eso se refleja, eso se contagia y eso cuenta mucho más que un webinar, que un discurso o que una capacitación. Si nosotros partimos de un cambio interior, de un cambio personal y somos congruentes con lo que estamos manifestando, ese es el punto clave de la acción. Es posiblemente la parte más difícil porque por lo regular vemos hacia afuera, hacia el otro, hacia las conductas, hacia las organizaciones, pero poco volteamos hacia nosotros mismos. Y por ello decíamos que hay que buscar trabajar en equipo, pero de veras, colaborativo, no solo con la suma de los elementos de cada quien, sino hacer esa sinergia. Realmente hacerlo es importante o indispensable, más ahora a partir de la pandemia. En cuanto nos den luz verde, en cuanto iniciemos la salida a esa normalidad, vamos a ver cómo las cosas van a estar diferentes y tenemos que actuar con más motivación, con más enfoque, con más ganas y sacar adelante cualquier empresa donde nosotros nos encontremos. Nos dice Angélica Ibarra, muchas felicidades, maestro Juan Carlos. Información relevante. ¿Alguna estrategia que sugiera al personal de salud para favorecer su salud mental durante esta pandemia? Sí,
Definitivamente, el personal de salud está siendo muy afectado. Viven bajo un gran estrés, con trajes específicos que les dan mucho calor, mucha sudoración, se deshidratan, están bajo una gran presión, no solo laboral, sino también humana. Tienen ese sentimiento de culpa cuando alguien no sana o incluso cuando alguien fallece. Tienen una carga muy grande sobre sus hombros. Entonces, que yo sepa, una estrategia que ya se está dando y que les puedo compartir. Dentro de la Secretaría de Salud se dan cursos, se dan talleres de sensibilización para el personal mismo, donde se manejan algunos talleres también contra el estrés, de la relajación y cómo ayudarse tanto a sí mismos como a los familiares de los pacientes que tienen COVID-19. De hecho, yo tengo un curso en mi canal de YouTube que tiene presentación como esta de esta noche y donde les hablo al respecto de esa presentación. Si gustan, pueden bajarlo, pueden utilizarlo y emplearlo con el personal de salud. Pero insisto, la Secretaría de Salud como tal ya está realizando todo esto. Y a nivel mundial hay también seminarios para todo tipo de instituciones públicas o privadas de salud. Indispensable, después de esta pandemia, la salud mental y emocional va a adquirir un peso increíble porque todos estamos siendo afectados y especialmente el personal de salud. Antonio nos dice, ¿es necesario reestructurar los parámetros o instrumentos para medir de la inteligencia emocional durante y se modifican durante este periodo de pandemia? No es necesario modificar los instrumentos, porque eso sabemos que necesita tener objetividad, confiabilidad, validez, estar siempre comprobado en la nación donde se aplica. Pero independientemente de ello, lo que hay que hacer es tener el juicio clínico, el ojo crítico de en qué grupos nos estamos nosotros involucrando para hacer una mejoría en la salud mental y emocional, dónde estamos trabajando, qué tipo de institución o empresa y cómo reaccionan las personas. Nunca va a ser lo mismo, como ahorita se mencionó, el personal de salud que quien se encuentra normalmente ante una computadora, por ejemplo, que ya está acostumbrado al home office y que en este momento pues simplemente no va a la oficina, pero se queda en su casa y lo hace a distancia. En cambio, quien tiene ese contacto tan directo con las personas y específicamente con los enfermos, pues tiene una mayor necesidad. De esta manera, no es que se modifiquen los instrumentos, cambian los protocolos, cambia la manera de actuar y se adapta empáticamente al grupo de trabajo en el que estamos. Nos dice Oli, ¿cómo se convencen los empresarios que las inteligencias emocionales es una parte importante en el desarrollo de su personal para el logro de objetivos? Okay. Muy parecida a la primera pregunta, ¿cómo convencer a los empresarios? Bueno, aquí hablamos a lo largo de la exposición que en algún momento se generó un texto denominado inteligencias múltiples. Bueno, así como existen personas aptas y muy buenas para un determinado deporte, otras para una manifestación artística, algunos para la capacidad racional, numérica, otros para problemas de carácter social, político. Bueno, cada uno tenemos un campo de acción donde mejor nos desenvolvemos porque nuestra inteligencia es más fuerte en ese sentido. Bueno, de entrada, hay que demostrarle al empresario que si tenemos un organigrama y unas funciones para que las personas realicen algo distinto, bueno, cada uno de ellos debe estar adecuado al puesto. Es decir, su personalidad, no solo sus conocimientos, deben ser idóneos para que puedan lograrlo de la mejor manera. Y con ello, con los seminarios, con la capacitación, con el diálogo con los empresarios y demostrándoles los resultados de las personas que se encuentran en cada puesto. Sabemos que lo ideal sería seleccionar al personal que va a trabajar con nosotros, pero muchas veces, casi siempre, esto no se da. Llegamos a una jefatura, a una dirección, y ya tenemos un equipo con el cual trabajar. Entonces, no es únicamente convencer al empresario, es que si nosotros trabajamos con un grupo, también nosotros vamos a influir para que ese clima organizacional mejore, dando el ejemplo y aplicándolo desde nuestro propio actuar. Nazaret Montes, de los elementos de las inteligencias emocionales, ¿cuáles son los parámetros o cómo se mide cada uno de ellos? Y si es que son generales, ¿dónde los puedo encontrar? Okay. Precisamente se diseñan cursos y talleres específicamente sobre esto porque la bibliografía es muy extensa y los especialistas aplicamos
cada uno de los puntos del temario para poder capacitar a las personas que se encuentran en las empresas. Por ejemplo, la UCS tiene un área de educación continua que genera diplomados y cursos al respecto. Pueden acercarse a la institución, a la Universidad de Jalapa, y se puede diseñar un curso para una empresa o abierto al público en general, donde se obtengan este tipo de conocimientos e instrumentos y se realice tipo taller dentro del diplomado o curso. Ok. Bueno, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias a la Universidad de Jalapa. Gracias. A continuación, el maestro Luis Montiel Ceballos, director de Mercadotecnia, maestro en Dirección de Empresas y licenciado en Mercadotecnia, ha colaborado en empresas como AC, Nielsen, Televisa, América Express y Unite. Nos presentará los programas de posgrados de la Universidad de Jalapa. Aquí estoy ya. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas felicidades al maestro. Fue un webinar muy interesante. Creo que a todos nos va a dejar una enseñanza y una tarea de aplicación también en nuestras áreas de trabajo. Ustedes ya que están en maestría, creo que la mayoría, por los participantes que tenemos aquí, ya dieron ese paso, ese sentirse o con el deseo de preparación, el sentirse con el deseo de crecimiento. Entonces, solo vamos a ver lo que la Universidad de Jalapa tiene para ustedes, que ustedes ya están cursando una maestría con nosotros. Y bueno, entre los grandes tópicos y los grandes maestros, pues aquí tenemos para muestra un botón al maestro, pues que también quiero felicitarlo por este webinar. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a la materia de los posgrados. Ok, yo quise comenzar con esto como una frase importante sobre la educación. Con todo esto que estamos viviendo, creo que una frase que me ha llegado fuerte es que la educación no se detiene o no tiene por qué detenerse, ya sea por vía plataforma, ya sea vía remota, ya sea por el medio que sea, pero tenemos que seguir educándonos y seguir aprendiendo y también no postergar el decidir estudiar una maestría o un doctorado, seguir preparándonos, porque creo que eso es lo que nos da muchas herramientas para tomar decisiones hasta nuestra vida personal y seguir aprendiendo de temas que a lo mejor no los tenemos ni considerados ni los tenemos presentes como temas interesantes como parte de nuestra vida, de nuestra cultura laboral. También creo fielmente que hoy el país requiere de profesionales preparados con base a seguir estudiando, tomar decisiones de seguir creciendo, de estudiar una maestría, un doctorado para superar retos y bueno, terminando con la frase de nuestra universidad, que es el deseo de trascender, ¿no? De dejar un legado en todos. Ok, creo que los puntos también que una maestría hoy en día puede darte y ustedes lo pueden palpar, lo pueden sentir, ya tomó la decisión de estudiarla y para aquellos que quieren continuar preparándose, creo que te puede brindar una oportunidad de ascenso laboral. Creo que el seguirte preparando también puede demostrarle a tus jefes que tienes ganas de seguir aprendiendo y de seguir superándote en retos y bueno, eso habla también muy bien como persona, ¿no? De ti hoy en día para poderte contratar o poderte tomar en cuenta para un nuevo cargo o para poder conseguir este ascenso, ¿no? Como un resultado de eso puede ser el incremento de tus ingresos también. Entonces creo que no nos vendría nada mal a nadie y bueno, pues la importancia de seguirse preparando, ¿no? Para ello. Algo que también podemos ver que te puede brindar estudiar una maestría hoy en día, pues son las oportunidades y comprender los retos actuales, lo que decía el maestro hace un momento, prácticamente esto de el sentirse en crisis o el tener esta situación de inestabilidad o incertidumbre, lo podemos convertir en crisis cuando tenemos información para seguir tomando decisiones, para podernos poner las pilas, levantarnos todos los días, igual no con el mejor de los ánimos, pero tenemos que hacer algo por nosotros y bueno, seguir trabajando, seguir impulsándonos. Igual la maestría lo que nos da es una especialización o una actualización. Si por ejemplo terminamos la licenciatura y nos dedicamos a trabajar, pues estudiar una maestría hoy en día, pues lo que puede darnos también es actualizar nuestros conocimientos, ¿no? Y aplicarlos, eso sobre todo en nuestro campo laboral, aplicar los conocimientos que estamos adquiriendo en la maestría. Entonces, esa es una oportunidad. Hoy en día tenemos un problema y lo podemos tratar de racionalizar y tratar de
interpretar en varias oportunidades y convertirlo en retos para poder salir adelante, ¿no? De todo esto. Otra de las ventajas que puedo identificar al estudiar una maestría es, bueno, tener la convivencia y conocer en el camino de estudio a personas con intereses en común. Y con esto, pues también tu networking va a aumentar, tu capacidad de relacionarte también puede llevarte a lograr grandes negocios o a lograr grandes amistades que te puedan ayudar también a hacer bueno, te pueden ayudar a incrementar o tener un crecimiento en tu negocio o conocer clientes también puede funcionar, ¿no? Pero esto puede brindarte una maestría también hoy en día, el tener interacción con nuevas personas y con intereses en común. Ok. Esta es una pregunta muy importante también. ¿Por qué estudiarla también con nosotros? Digo, la charla, el webinar de hace rato me dejó muy marcado en algunos conceptos. Y bueno, algo muy importante, ¿por qué estudiarla con nosotros? También es que los planes de estudios que realiza o bueno, que diseña la UCS están diseñados también para poder combinar las dos actividades, ¿no? Tanto tu estudio como las laborales. No te corta o no te impide trabajar para poder seguirte preparando. Entonces, es una ventaja competitiva hoy en día, que los horarios pues, sean flexibles para poder seguir preparándote y pues seguir trabajando en la semana, ¿no? También la culminación de esta maestría con nosotros es en un tiempo menor a 2 años. Esto es que pues también a nosotros como estudiantes nos gusta o estamos interesados en terminar lo más pronto posible, ¿no? Ya sea la maestría o el doctorado. Entonces, esto se vuelve una ventaja hoy en día porque pues en menos de 2 años podemos salir ya con un título de maestría y tener, bueno, aspirar a un puesto diferente o a conseguir mejores ingresos, ¿no? Algo también que se ejemplifica con el webinar anterior es tener docentes con experiencia en el área de la materia que imparten, ¿no? ¿Qué mejor que alguien experto en la materia que nos pueda transmitir con su experiencia la enseñanza de todos estos años, lo que ha estado realizando y convertirla en tu docente para que nos dé una clase llena de experiencia y llena de conocimientos, ¿no? Creo que eso es una amalgama perfecta, el tener los conocimientos y la experiencia. Hoy en día se vuelve una clase, una cátedra, una masterclass prácticamente, ¿no? Otro de los puntos importantes, y hoy en día esto se vuelve fundamental, que nosotros como universidad tenemos una plataforma remota estructurada, hecha para la universidad, diseñada para la universidad, con algunas características que la universidad necesita. Y todo esto para tener un mejor entendimiento de la materia, una mejor comunicación con tus docentes, un desarrollo de la materia. Hoy en día lo puedes ver organizado un plan de clases de un semestre o un cuatrimestre, en este caso de las maestrías, con la plataforma, y puede ser hasta tu guía, ¿no? Prácticamente tu cuaderno se vuelve la plataforma para poder entender los temas que estás viendo, la información que necesitas consultar, el material que tu docente puede subir y que puede ser de apoyo para desarrollar mejor tu tarea o en el entendimiento mejor de la clase. Que bueno, hoy en día es una ventaja diferencial porque hay universidades que ni siquiera cuentan con una plataforma, ¿no? Todo lo están haciendo vía remota, pero bueno, subidos a plataformas gratuitas, ¿no? Entonces, eso se vuelve un diferenciador importante en la universidad. Bueno, hay que aprovecharlo y lo tenemos, hay que dominarlo también, ¿no? Otro de los puntos importantes de estudiar en la universidad o en la UCS es las opciones de titulación que tienes. Tenemos 3 programas de titulación: el PET, que es el programa de egresados titulados; el PTE, el programa de titulación para egresados; y el PTP, el programa de titulación profesionalizante. Otra de las formas o vías de titulación es la excelencia académica. Hay que cumplir con un promedio, 9.5, hay unas características. Y también si tú deseas seguir estudiando y cursar un doctorado, con estos créditos que tú estés cursando puedes titularte de la maestría, ¿no? Entonces también te impulsa a que puedas titularte también lo más pronto posible y continuar preparándote, ¿no? El inicio del programa de posgrados en este año está programado para el 20 de octubre, pero bueno, todo va a depender también de estar pendiente de lo que pueda repercutir de acuerdo a esta pandemia, si hay algún movimiento, pero
Al final, creo que pues es hasta octubre, creo que podríamos ya estar un poco estabilizados, no lo sabemos, pero al menos tenemos el inicio ya el 24 de octubre como fijo, o así está planeado, para iniciar los programas de posgrados de la universidad. Actualmente son 14 maestrías, 2 especialidades y 5 doctorados. Las becas con las que contamos actualmente, tenemos 2 tipos, las becas académicas, por excelencia académica y por promedio. Hay que cumplir con ciertos requisitos al momento de inscripción. Y las deportivas, ¿no? Estas también hay que cumplir con promedios académicos, con un promedio académico, pero sobre todo tener un currículum deportivo para poderlo presentar en las pruebas que se hacen en cualquiera de los deportes que tiene la universidad, ¿no? Y mencionar que pues hemos sido campeones estatales de fútbol varonil el año pasado, y bueno, tenemos Tochito Bandera femenil también, fútbol, básquetbol también varonil, donde hemos sido también campeones estatales. Bueno, tenemos esgrima, cualquier deporte también lo podríamos abrir, teniendo el número mínimo de participantes, ¿no? Y bueno, todos los jugadores o participantes en los deportes de la universidad, en los jaguares, pues pueden hacer uso de estas becas, ¿no? De becas deportivas. Los horarios, prácticamente con la lámina que iniciábamos, pues los horarios son muy cómodos para poder tener un trabajo de lunes a viernes y poder venir a estudiar, seguirnos preparando los sábados. Manejamos la franja horaria de 7 a 4 de la tarde, es una franja horaria, ustedes lo saben muy bien. Y bueno, pues eso es lo que nos permite, ¿no? Seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo, ¿no? O no perder el trabajo. Como les decía, tenemos 2 especialidades. Vamos a verlas. Una es en docencia universitaria y la otra es procedimiento penal acusatorio y oral. Tenemos 14 maestrías, alta dirección y gestión administrativa, que es la que están cursando, y las demás tenemos auditoría, ciencias forenses, derecho electoral, derecho fiscal, derecho laboral, derechos humanos y juicio de amparo, docencia y evaluación educativa, finanzas, ingeniería y tecnología, innovación y competitividad, mercadotecnia, política y gestión pública, sistema penal acusatorio y adversarial. Bueno, aquí ustedes están cursando ya una, que es la de alta dirección. Nada más voy a mencionarles rapidísimo los doctorados que tenemos también. Actualmente son 5, ciencias ambientales, ciencia, cultura y tecnología, ciencias económicas y empresariales, derecho, educación. Bueno, y vamos a centrarnos rapidísimo en la maestría de alta dirección. Voy a proyectarles un video muy corto que es parte de la campaña actual que tenemos en la universidad para posgrados, ¿no? Creo que tengo problemas con el audio, no sé si se escucha. Ok, creo que tuvimos un problemita con el audio del video. Por ahí creo que tiene una situación en el PowerPoint con estos audios, pero si no, se los vamos a proyectar al final solito, ¿no? Entonces vamos con lo siguiente. Ok, la maestría que ustedes están cursando, pues es una maestría en sistema cuatrimestral. Está dirigida para varios perfiles. Esto quiere decir que varias licenciaturas la pueden cursar o con este perfil
diverso se puede ser cursada porque es una de las más, digamos, generales para poderla cursar. La duración son 5 cuatrimestres, esto quiere decir 1 año, 8 meses. Y esta maestría en particular tiene 3 áreas de especialización que van del 4º y 5º cuatrimestre, donde ustedes pueden elegir el área, ¿no?, en cuál se pueden especializar. Algo muy importante que se tocó en el webinar, pues justamente aplica en esta área de capital humano, ¿no?, para poder tocar estos o conocer estos temas sensibles, ¿no?, de desarrollo. Justo también la universidad, en su preocupación y en atención al alumnado, pues tiene también su área de psicología, donde justamente ahora se abre como una ventana de ayuda también a los estudiantes, donde pueden llamar en caso de tener algunos síntomas de COVID. Bueno, no síntomas clínicos, sino síntomas mentales, ¿no?, que pudieran ayudarles a ellos a seguir, ¿no? Bueno, pues eso también es una parte de la preocupación que tienen nuestras autoridades y la universidad con base a los estudiantes, ¿no? También eso es muy importante, que es una de las universidades que abre esta ventana también de escucha, de aliento y de apoyo. Bueno, para ingresar con nosotros a cualquiera de las 14 maestrías que tenemos, incluso también los doctorados y las especialidades, tenemos que cubrir una cuota de admisión, entregar documentación requerida, que viene todos los folletos. Los voy a invitar a consultar la página de internet de nosotros, que pues, prácticamente la deben de conocer, que es www.ux.edu.mx. Cada maestría tiene su plan de estudios para descargar, lo pueden tener para que ustedes sepan también qué materias van a cursar el siguiente cuatrimestre. Están en descargables, lo pueden hacer. Hay que entregar una carta de exposición de motivos al área de posgrados. Esto es porque desean estudiar esta maestría, ¿no? Van a también aplicar una entrevista académica, igual también con el director de posgrados. Se les va a solicitar una constancia laboral y algo muy importante, pues subir la documentación de beca, ¿no? Prácticamente. Hoy en día sí quisiera informarles en este webinar que tenemos la autorización de nuestras autoridades por brindarles una beca en atención a la situación que estamos viviendo, una beca para alumnos de nuevo ingreso. También si ustedes quisieran compartir esta información con alumnos que van a llegar o que tienen deseos de estudiar, es una beca muy, muy interesante, con un porcentaje también muy interesante. Entonces, podrían compartirle esta información, que tenemos una beca especial por esta situación de crisis. Y bueno, se pueden comunicar directamente al área de mercadotecnia o a los teléfonos de la universidad, a las extensiones del área de admisión, que es la 7223, 7224, donde con mucho gusto les vamos a atender y bueno, vamos a darle toda la información necesaria para que puedan hacer su admisión para el ciclo 2020, ¿no? Entonces, ojalá que ustedes estén disfrutando también su maestría. Creo que tienen muy buenos docentes y estoy seguro que pues, van a aprender muchísimo, ¿no?, de todos ellos, porque son unos expertos en las materias que están impartiendo. Pues muchas gracias a todos. Realmente es estar con nosotros casi este tiempo que hemos estado, como 1 hora y 20 aproximadamente. Muchísimas gracias y pues quiero cerrar con esta frase de nuestra campaña 2020, que es elige crecer. Hay que seguir creciendo, hay que seguirse preparando y bueno, pues gracias a ustedes por su atención. Gracias. Soy Diego. La Universidad de Jalapa les agradece su asistencia y la atención prestada a este evento. Egresado de nuestra casa de estudios, contribuye al desarrollo y progreso del sector industrial y productivo de nuestro país, fomentando capital humano que, ocupando puestos directivos con visión analítica sobre la situación de la empresa para diagnosticar y evaluar las fortalezas y debilidades de esta, en la competencia de asumir un rol crítico y propositivo en la toma de decisiones empresariales. Esto instruido en el empleo y herramientas directivas para adoptar una actitud de progreso y logro de objetivos, con un alto sentido de responsabilidad social y ética. Desarrollará creatividad en área de mercadotecnia para su desempeño con calidad, pertenencia y apegados a los procesos administrativos, contribuyendo al engrandecimiento de las organizaciones. Elige trascender.
Muchas gracias, Luis. La Universidad de Jalapa pues les agradece su asistencia. Informamos a los asistentes que conforme al registro se generarán las constancias de este evento, mismas que serán enviadas a su correo. Gracias a todo y saber para trascender.